Hola Jorge, ¿bien oye? Hola, Ronald. Por acá todo bien, gracias. Ah, qué Partió, bueno. partió la reunión. No, Ya. Eh, empecé a grabar, ¿eh? Sí. Felipe, cuando quieras, yo creo que estamos en tiempo ya. Sí, son las 8. Y hay buena cantidad de gente, así que podemos empezar. Ya, voy a compartir entonces pantalla. Ya, vamos a partir entonces la segunda parte de este taller, donde estamos hablando específicamente de las cámaras. Eh, Vamos a empezar, no vamos a retomar inmediatamente el punto donde quedamos la semana pasada. La semana pasada vimos cuáles son las señales que están en la cámara, cuáles son los ruidos que están entorpeciendo un poco la captura, vimos cómo se combinan los ruidos, y finalmente terminamos con un gráfico. Déjenme ver si lo muestro acá. Terminamos con este gráfico, eh, que muestra qué es lo que pasa en una sola imagen. ¿Cuál es el ruido tal en una sola imagen? Podemos retomarlo si es necesario después, pero antes de retomar esto y ver cómo nos va a ayudar el apilado en este proceso de obtener la mejor foto, quiero empezar conversando sobre un par de parámetros de la cámara. La idea es que después hablemos sobre todas estas, sobre el apilado y varias cosas más. Yo creo que esa parte va a generar más discusión y por lo tanto quiero partir eh, describiendo algunos parámetros de la cámara. Lo primero que vamos a hablar hoy día es sobre el offset. Es una configuración que se hace, que podemos hacer en la cámara, eh, y principalmente se ocupa por lo siguiente. Vimos que el ruido, principalmente el ruido de lectura, a veces nos puede, cuando medimos la cantidad de electrones que tenemos en nuestra imagen, a veces nos puede sumar un par de electrones, dependiendo cuánto sea el ruido de lectura de la cámara, y otras veces puede contar un par de electrones menos, quizás. Si tuviéramos un ruido de lectura de 2 electrones, vamos a tener a veces más, a veces 2 electrones más, a veces 2 electrones menos. El problema se produce cuando tenemos una captura con muy poca señal, una señal muy oscura, o bien cuando estamos sacando archivos de calibración. Por ejemplo, cuando estamos sacando los darks o dark flats, donde tenemos por píxel a lo mejor un electrón, 2 electrones, y resulta que, imaginémonos, tenemos un electrón capturado por el dark. eh, y luego la señal es leída, vemos que el ruido a veces de ese electrón nos puede sumar 2 electrones más, pero en alguna oportunidad podría restarnos 2 electrones, pero tenemos uno solo, tenemos un problema ahí. Obviamente la lectura no va a ser menos un electrón, no podemos tener valores negativos, pero sí vamos a llegar a cero y vamos a estar recortando el valor. Entonces vamos a estar clipeando en el negro, y es lo mismo que pasa cuando clipeamos, cuando saturamos el píxel de electrones y ya no podemos seguir contando más. Finalmente estamos produciendo artefactos que no queremos en la señal. ¿Qué es el offset entonces? ¿Para qué nos sirve? Para poner una base de electrones en el píxel y a partir de esa base comenzar a capturar señal. Entonces, si viene el ruido de lectura y nos resta electrones, siempre vamos a tener una base de donde descontar. Eso es el offset, nada más que eso. Eh, Acá hay un GIF eh, donde se ve el proceso de alguien que está ajustando el offset, y lo que está haciendo con el offset, si se fijan, es separar lo que más puede, lo que más se pueda, el histograma de la zona izquierda. Esto se hace, para que tengan un ejemplo, puede ser el mismo proceso de toma de vías. Este histograma es de Chartka, entonces estamos tomando imágenes muy cortas
Y cuando empezamos con un offset 0, el histograma está pegado completamente a la izquierda. Y a medida que vamos subiendo el offset, logramos despegar toda la señal que tenemos, despegarlas de la izquierda, y así asegurarnos que cuando tengamos algún error, nunca va a ser un valor de 0. Yo les voy a dejar acá abajo un link a una página muy buena en que entran en detalle en cómo se mide, y una definición un poco más larga que la que yo acabo de dar, sobre el offset, se las dejo recomendadas. El segundo parámetro que me gustaría Felipe, conversar con usted, cuéntame. disculpa, Sí, un valor equivocado de offset. No voy a hablar, no hablar de óptimo ni de no óptimo, sino que un valor equivocado que te produce visualmente en una foto al final del día. ya. Como dice aquí, no hay un valor de offset óptimo. No, porque el ruido a veces puede ser más, puede ser menos. No hay un valor de óptimo, sino que tú necesitas que un offset sea suficientemente alto para no tener valor en negro. Eso es lo que necesitas. Si no sube suficiente el offset, por ejemplo, paramos acá y aún así quedamos bien pegados a la izquierda, el problema es que vas a tener valores en cero en algún minuto, valores recortados. Ahora, si tú subes mucho el offset, finalmente lo que estás haciendo es perder rango dinámico de la cámara. Entonces tampoco conviene llevar ese histograma a la mitad del histograma completo porque nos quedamos sin espacio para la foto. ¿Y el Esas offset son las... que viene por defecto en la cámara es un valor bueno o no siempre es bueno? Justamente las cámaras en sus drivers vienen con una recomendación de offset, pero obviamente siempre se recomienda medirlo. Es bien sencillo hacerlo para que uno tenga la seguridad de que tiene el valor correcto. Pero justamente las cámaras vienen en su driver nativo, vienen con una recomendación de offset. Ok, gracias. Ujú. Ahora, Felipe, no sé, otra te cosa escucho. sobre lo mismo, Sí, varía también de acuerdo al filtro que uno pueda estar ocupando, no, ¿no? porque estamos haciendo tomas muy cortas. Supongamos que estamos tomando vías, entonces prácticamente no hay señal Ya, externa ok. eh, generando valor. De hecho, se toma igual que un vías o con DAR, todo tapado. Así que todo lo que eh, el tipo de cielo no va a Perfecto. involucrar, no se va a involucrar acá. Ok. Lo que sí hay que tener claro, no sé si lo tengo notado en estas consideraciones, lo voy a mencionar, es que el offset podría necesitar variarse si yo cambio la ganancia. Entonces, si yo ajusto un offset para una ganancia de 60 y luego a lo mejor subo la ganancia por X motivo a 120, podría necesitar variar ese offset. Entonces, idealmente, medir esto, que es un proceso rápido, medirlo para todas las ganancias que uno estima que va a usar eventualmente. No usar solo un valor. De hecho, el, eh, los drivers de la cámara, si uno elige, no sé, pues, ganancia media, viene con un offset. Si uno elige una ganancia más alta, viene con un offset más alto. Como la de fábrica, la recomendación viene de esa forma incluso. Sí, sigo entonces con el segundo parámetro que es interesante conversar sobre las cámaras, que es el binning. El binning es una forma de cambiar vía software, principalmente en las cámaras CMOS, el tamaño del píxel, el tamaño efectivo del píxel. Como vemos acá en la imagen de la derecha, tenemos un arreglo de píxeles de 8 por 8, y si yo hiciera un binning de 2x, así se llama, combinaría la información que hay en estos 4 píxeles, 2 por 2, y lo consideraría como si fuera señal de un solo píxel grande, como un superpíxel. Eso es el binning. Puede ser 2x, puede ser 3x, como este ejemplo acá, 4x. Yo no he visto que alguna cámara tenga un binning más grande, pero quién sabe. Eh, ¿Cuál era el efecto del binning? Bueno, ya lo dije, hacen un pozo común finalmente para la señal.
Y al hacer la combinación, vamos a ver un ejemplo aquí mejor. Supongamos que cada uno de estos 4 píxeles recogió de señal 100 electrones. Todos tienen 100 electrones de señal. Y tenemos un ruido asociado a read noise, puede ser al shot noise, todo el ruido total de la captura, de 5 electrones. ¿Ok? Entonces, individualmente, cada píxel tiene una relación señal-ruido de 100 sobre 5, de 20. Ahora, cuando hacemos la combinación para el superpíxel, sumamos la señal de cada uno, por lo tanto, vamos a tener en el superpíxel 400 electrones relacionados directamente a la señal. Pero por otro lado, nosotros vimos la semana pasada que el ruido no se sumaba linealmente, sino que se sumaba siendo un ruido aleatorio. Multiplicamos, elevamos al cuadrado cada uno de los ruidos, ruido 1 al cuadrado, más ruido 2 al cuadrado, más ruido 3 al cuadrado, etc. Y a esa suma le sacamos la raíz cuadrada. En este caso, si cada uno de estos píxeles tuviera un ruido 5, nuestro ruido total en el superpíxel sería de 10. ¿Qué logramos entonces? Que en el superpíxel de 2×2 tenemos una relación de señal-ruido ahora de 40. Sería 400 sobre 10, y que es el doble de lo que teníamos en los píxeles individuales, que teníamos solo 20. Ganamos mucha relación señal-ruido. ¿Conviene siempre hacer binning? Aquí hay algunas consideraciones. Obviamente, si tenemos un objeto muy tenue, podría ser bueno hacer binning, pero el problema es que el binning cambia también la resolución del sensor. Entonces, hay un tema en el cual yo no voy a profundizar acá, que tiene que ver con samplear correctamente la señal, principalmente las estrellas, donde hay una relación entre la longitud focal del telescopio y el tamaño del píxel. Si tengo un largo focal muy grande y un píxel muy chico, voy a estar en una zona que se llama de oversampling. Si tengo una longitud de focal muy chica y un píxel muy grande, voy a estar en una zona de undersampling. Y obviamente debemos balancear estos dos parámetros para capturar buena señal, que esté toda bien definida. Entonces aquí hay un par de herramientas donde ustedes pueden leer sobre el correcto sampleo. Voy a pinchar acá para que le echen un vistazo. Astronomy Tools es súper bien conocida, y aquí uno elige la longitud focal de su bota, si lo va a usar con reductor o no, el tamaño del píxel, y nos va a indicar si estamos en la zona verde, un buen sampleo, y si estamos oversampling o undersampling. Aquí está definido eso. Lo que sí quiero que entiendan es que cuando hacemos binning, nosotros cambiamos esto. De hecho, aquí me da la alternativa. Yo tengo un telescopio de 500 y tengo un píxel de 464. Estoy en la zona, saliéndome un poquito de un buen valor. Si usara binning, me voy. Quedo súper mal sampleado. Puedo recuperarlo de alguna otra forma, pero no es ideal hacer esto. Entonces, en este caso, el binning no sé si me ayudaría tanto. Ahora, Felipe, cuéntame. si llego a un buen sampleo a través del binning, es distinto a tener digamos, un buen sampleo con binning 1×2. Disculpa, no te escuché la última parte. Es distinto, o sea, es distinto tener un buen sampleo con un binning 2×2 a un buen sampleo con un binning 1×1, o es dar menos. O sea, si estáis sampleando bien, es eso. No hay diferencia. Digamos, si tú tienes una cámara, un largo focal grande, por ejemplo, un 600, y tenías no sé, por la 183, que tiene la 183 estaba dentro del ejemplo que iba a poner, porque esa tiene sí, pues, píxel 2,4. 2.3. Si lo pones en 2,4. 2×2, te va a quedar más o menos bien sampleado, ¿cierto? Exactamente. Esa es otra de las cosas interesantes del binning. Nos puede sacar de la zona de un sampleo correcto, o bien nos puede llevar a una zona de sampleo correcto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, para hacerlo un poco más crítico,
750 milímetros y tenemos justamente la 183 que tiene un píxel el más chico que yo he visto en una cámara de 2,3 creo, vamos a estar en un valor, de hecho aquí nos dice que esto lleva a oversampling, pero si en esa cámara hacemos binning, perdón, de 2x2, quedamos en una zona muy buena para obtener fotografía. Sí, mi pregunta era más que nada que el hecho de estar en binning 2x2 era diferente de estar en 1x1 para el mismo caso. No hay diferencia en el fondo. Es como que se agrandara artificialmente el píxel y nada más. Lo que pasa es que aquí está lo que hablé al principio sobre el binning. Si haces un binning de 2x2, vas a quedar ampliando bien y vas a tener una mejor relación señal-ruido en el píxel, en el superpíxel en este caso. Entonces, para este caso, yo te recomendaría hacer el binning porque va a tener mucho más detalle del objeto que no, estás tomando. totalmente de acuerdo. Exacto. Súper. Gracias. Vuelvo a la presentación. Aquí está. Hay dos referencias más con respecto a esto. Una es del foro de ChartCap. Esto es una entrada en el foro de ChartCap que escribió también Robin Glover. Él es muy generoso con el conocimiento, entonces está muy bien explicado todo esto sobre el binning, si alguien quiere profundizar. Y hay una tercera herramienta similar a Astronomy Tools, que es de Russell Croman, el desarrollador de todos los Exterminator. Y también hay una explicación muy interesante sobre varios parámetros y nos muestra con gráfico también qué parte estamos sampleando bien, qué no estamos sampleando bien y qué podemos hacer para corregirlo. Eso con el binning. Y el tercer parámetro que quiero que, y obviamente aquí nos vamos a extender un poquito más, es la ganancia. Y la ganancia, siempre hablamos de esto. Lo primero que quiero decir con la ganancia es quizá derribar un mito que puede, o una confusión que yo he escuchado en muchos lados. Y es que la ganancia no es lo mismo que la sensibilidad de la cámara. Y tampoco la sensibilidad de la cámara depende de la ganancia. O sea, no es la sensibilidad y tampoco la sensibilidad depende de la ganancia. Como mencionamos la semana pasada, la sensibilidad de la cámara, la capacidad de la cámara de transformar fotones en electrones, depende solo de la eficiencia cuántica, que es un valor que viene de fábrica y que depende principalmente, veíamos un gráfico, que la eficiencia cuántica variaba con respecto a la longitud de onda, pero cada longitud de onda tenía su eficiencia cuántica y eso no varía. Esa es la sensibilidad real de la cámara. La ganancia no nos va a cambiar la cantidad de electrones que va a generarse por una señal específica. Si la ganancia entonces no es eso, entonces ¿qué es? Que hay una definición, vamos a ver ejemplos para aclarar súper bien este concepto. La ganancia es una amplificación de la señal que ya obtuvimos. O sea, obtenemos señal con la eficiencia cuántica que ya está definida por defecto, y esa señal la podemos amplificar si es que vamos subiendo en la ganancia, o la podemos atenuar si es que bajamos. Y eso para tener un valor distinto de AUS según lo que sea más conveniente para la captura, como dice acá. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro esto. La semana pasada veíamos este gráfico, esta imagen de que nosotros recibíamos 1200 fotones. Si tuviéramos una cámara con 80% de eficiencia cuántica, tendríamos, almacenando en el píxel, 1000 electrones, el 80% de lo anterior. Se genera la lectura del voltaje que generan estos 1000 electrones. Y finalmente, en este caso, como ejemplo, pusimos 0,5 volts. Y luego este valor es convertido a un valor digital con el cual es almacenado finalmente en la cámara. Con la ganancia vamos a agregar un paso más aquí entre medio, que es este. Tenemos un multiplicador de ganancia. La ganancia finalmente es un multiplicador. Entonces, tenemos la misma señal, y como les decía, y voy a insistir creo que varias veces en esto,
no tenemos más señal adquirida. En este caso tenemos una ganancia del doble del original, y la cantidad de señal que obtuvimos sigue siendo los mismos electrones, 1000 electrones, que generan los mismos 0,5 volts, pero en este caso, como estamos multiplicando, vamos a duplicar esta señal, vamos a tener 1 volt, y luego esta señal es la que nosotros vamos a convertir en ADU. Entonces ahí se produce la diferencia. De 4096 ADU pasamos al doble, con la misma señal de base. Eso hace la ganancia. Hay otra forma de escribirla, como para ir dando otra idea y entenderlo bien, y es que cuántos electrones yo necesito para llenar un ADU. Para pasar de un ADU al siguiente, ¿cuántos electrones necesito? Y de hecho la unidad de medida de la ganancia es electrones por ADU. Entonces los ejemplos que teníamos recién, en el primer caso teníamos 1000 electrones, generamos 4096 ADU en este ejemplo. Entonces yo puedo decir que la ganancia en este caso era de 4,096 electrones por ADU. Y luego de haber duplicado la ganancia, tenemos la misma cantidad de electrones, ahora generamos el doble de ADU, podemos decir que tenemos 8,2 prácticamente electrones por ADU. Solo como dato, puse acá abajo que nosotros cuando sacamos fotos no sabemos cuántos fotones está emitiendo cada parte del objeto que estamos fotografiando. Pero si conocemos nuestra cámara, conocemos sus valores, su eficiencia cuántica y la ganancia, y medimos cuántos ADU tenemos en la imagen que acabamos de obtener, podemos inferir cuántos fotones estamos recibiendo. ¿Qué efectos tiene la ganancia? Con la ganancia se reduce el read noise. Eso es una buena noticia porque la relación señal-ruido ya la he mencionado varias veces, vamos a hablar un poco más en profundidad al fin de esta charla. Pero en el fondo tiene dos partes, señal y ruido. Si yo quiero aumentarle esa relación, o aumento la señal, o disminuyo el ruido. Y en este caso, el read noise, al bajarlo, tenemos una mejora en esta relación. Súper bueno. Acá hay un ejemplo de una cámara, la QHI 163, similar a la 1600 de ZWO. Y tenemos en el gráfico de arriba la ganancia, en este caso una curva descendente porque nos está diciendo que cada vez vamos necesitando menos electrones para completar una ADU. Y abajo tenemos la curva de su ruido de lectura. Entonces, a medida que vamos aumentando la ganancia, el ruido de lectura no baja linealmente, baja en una curva similar a la de la ganancia. Entonces, puedo decir que, por ejemplo, en la ganancia 0 de esta cámara, necesito 4,8 electrones por ADU, para llenar un ADU, y en esa configuración tengo un ruido de lectura de 3,5. Y si voy a la ganancia 100 de esta cámara, donde me pide 1,5 electrones por ADU, el ruido de lectura bajó de 3,5 a menos de 2. Es una ganancia importante. Acá está lo mismo en otra cámara, en la ASI294, que también vamos aumentando la ganancia, es decir, vamos necesitando cada vez menos electrones para llenar un ADU. Y aquí también el ruido de lectura, el read noise, va bajando. Aquí pasa algo especial, vamos a conversar también sobre esto, qué pasa aquí, cuáles son los impactos de esto, y que se pega un salto importante aquí en el read noise, pero finalmente desde aquí en adelante igual baja. ¿Qué otro efecto tiene la ganancia? Porque, ok, no aumenta la relación señal-ruido, pero subimos entonces la ganancia sin que nos importe nada para mejorar eso. Veamos. Cuando aumentamos la ganancia,
estamos reduciendo el full well efectivo que vamos a poder usar de la cámara. Y obviamente, si reducimos el full well, reducimos el rango dinámico que la cámara no ofrece. Vuelvo a los mismos gráficos. El de arriba es la ganancia. El segundo gráfico es del full well, en este caso de la cámara QHI 163. Entonces, a medida que vamos aumentando la ganancia, el full well que partía en 20.000, ganancia 0, 20.000 electrones. En la ganancia 100 vamos a tener un full well efectivo, voy a hablar también por qué decimos efectivo, de 6.000 electrones máximo. Y eso obviamente nos va reduciendo de forma directa el rango dinámico de la cámara. Entonces, si subimos mucho la ganancia, vamos a ir reduciendo el ruido, pero vamos a ir perdiendo rango dinámico. Entonces, normalmente con la ganancia tenemos que hacer un balance entre esos dos parámetros. Algunas cámaras tienen un modo de lectura interna, de trabajo interno, que se llama High Conversion Gain, HCG, que es lo que vimos hace poquito en el gráfico de la QHI, pero de la ZWO ASI 294, y en que se activa un punto en específico donde se recupera rango dinámico. Vamos a ver, esta es la curva que está acá, y se recupera rango dinámico justamente porque el ruido, uno de los dos parámetros del rango dinámico, baja mucho. Que se pegue este salto grande nos permite recuperar rango dinámico en esta cámara. Entonces, yo que tengo esta cámara, para mí este es el lugar ideal para trabajar casi en todas las condiciones. A ver, se habla mucho también de la ganancia unitaria. He escuchado a muchas personas que dicen, ¿qué ganancia está usando? Y se van como directo a la unitaria. Y veamos si tiene alguna importancia que la otra ganancia no tenga. Primero, la ganancia unitaria es aquella donde necesitamos un electrón por ADU. Tengo 10 electrones, tengo 10 ADU. 1000 electrones, 1000 ADU, y así van de la mano esos dos valores. ¿Por qué podría considerarse importante? Porque en algunas cámaras, como la 294, en ese punto es donde se activa el High Conversion Gain, que es el punto donde yo trabajo. Ahora, no es importante porque no es importante que tenga esta tasa de conversión, de que sea 1 a 1. Es importante porque se activa ahí el HCG, no por otra cosa. Ahora, evita un error de cuantificación, y el error de cuantificación tiene que ver con que, supongamos que tenemos una ganancia que nos pide 4 electrones, no sé si tengo un ejemplo aquí, no. 4 electrones por ADU. Entonces voy a tener 4 electrones, 1 ADU, 8 electrones, 2 ADU, 2 electrones, 3 ADU. Va de la mano de esa forma, así va subiendo la cantidad de datos digitales. El problema es que, ¿qué pasa cuando tengo de 8 electrones, 2 ADU? ¿Qué pasa con el electrón 9, 10 y 11? No genera ningún cambio en los ADU. Entonces, ahí tenemos un error de precisión que hay que aguantarlo, ¿no? En el caso de la ganancia de un electrón a un ADU, no tenemos ese problema, porque una vez que recibimos un electrón más, tenemos inmediatamente la correlación en el aumento del ADU. Ahora, estamos hablando de un error muy chico, y en tiempos de exposición largos, así como el ruido de lectura prácticamente se hace insignificante, este error también se hace insignificante. Entonces tampoco es un valor por el que uno necesite llegar siempre a la ganancia unitaria. Entonces, ¿siempre la primera opción para adquirir? No, definitivamente no. Hay que analizar, como dice acá, la situación completa. Hay que ver cuánta, porque por ejemplo, en el caso de la QHI 163,
La ganancia unitaria está cuando yo elijo el valor de gain 120. Ahí estoy con una conversión de un electrón por ADU. Y en ese punto estoy con 4000 electrones de full well y bajé prácticamente un punto de rango dinámico. Un punto de rango dinámico es que hay una foto que yo podría duplicar su tiempo de exposición y ahora ya no lo voy a poder hacer. Un punto de rango dinámico es valioso, es importante. Entonces, en ese caso, ir de golpe a la ganancia unitaria podría no ser buena idea porque estamos perdiendo mucho rango dinámico, estamos perdiendo otras cosas que es mejor recuperar. Solamente consideren que la ganancia unitaria finalmente no tiene nada más especial que estos dos parámetros que mencioné acá. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. La semana pasada yo mostré esta tabla, que es la tabla que genera el análisis de sensor que hace Sharpcat, donde obviamente están todos estos valores aquí completos. Pero quiero que nosotros los completemos, los calculemos y los completemos como para entender bien el concepto de la ganancia. Les había dicho que, bueno, esto lo midió Sharpcat. Si yo elijo el valor 50 de mi cámara, voy a estar en una conversión de ganancia, en una ganancia de 2,23 electrones por ADU, con un ruido de lectura de 6,34. Eso se midió para distintas ganancias y tener una idea de qué pasa en la cámara. La cámara es de 14 bits. Déjenme ver si se ve, sí. La cámara es de 14 bits, por lo tanto, la cantidad de ADUs que yo tengo disponible es 2 elevado a 14. Son 16.384 ADUs disponibles en esta cámara, la ZW ASI 294. Imaginémonos que estamos en la ganancia unitaria. 10 electrones, 10 ADUs. 1000 electrones, 1000 ADUs. 10.000 electrones, 10.000 ADUs. 20.000 electrones, debería ser 20.000 ADUs, pero mi cámara no llega. Entonces, en ganancia unitaria, el máximo full well que yo voy a poder usar es de 16.384. Es posible que el pozo, que el píxel, pueda seguir almacenando electrones, pero en términos de medición final, en ADUs, esos electrones extra que puedan entrar al píxel no van a generar una diferencia. Entonces, por eso yo hablo de full well efectivo, porque es posible físicamente que el píxel pueda seguir almacenando electrones, pero cualquier electrón adicional a estos 16.384 ya no va a generar, ya no va a servir. Entonces, llenemos la columna del full well. Entonces yo les decía que 16.384 opciones tengo, y las tengo que llenar con esta cantidad de electrones por ADU. Entonces, calculo rápidamente que con esta ganancia tengo un full well efectivo de 20.000 electrones. Vamos a la ganancia unitaria, o el valor que esté más cercano, que es este. Y si se fijan, tengo un valor cercano a los 16.384. No es, porque no es 1 exactamente, sino un poquito más. Si yo duplicara la ganancia, por ejemplo, en este caso, que estoy cercano a de 2 electrones por ADU, tendría 10 electrones, 5 ADU, 1000 electrones, 500 ADU, 30.000 electrones, 15.000 ADU, y obviamente podría llegar a un máximo de 32.000 porque el ADU máximo es 16. Entonces veamos si eso se cumple. 33.000. Es un valor que está cercano, no es 2 exactamente, así que son un par de electrones más. De esa misma forma, vamos a llenar esta tabla completa. Y si comparamos con el resultado que nos había dado Sharpcat, se fijan, es el mismo valor. De hecho, es probable que Sharpcat estos valores los calcule, no los mida, sino que los calcule de esta forma. El otro parámetro importante, para entenderlo bien,
es el rango dinámico. Y el rango dinámico se mide en stops, se llama en fotografía. Los stops un stop es una duplicación de la señal. Entonces, lo que me dice el dato del rango dinámico es cuántas veces, cuánto espacio tengo yo en la cámara para poder duplicar la señal, pero eso no se mide desde el píxel vacío. No se mide desde el píxel vacío hasta el valor máximo, sino que se mide desde la base que da el ruido. En este caso, el ruido de lectura. Entonces, si yo dividiera, por ejemplo, en el primer valor 65.000 electrones, que la señal sobre este ruido me da un valor de 9.054. ¿Cómo lo transformo esto a stops? En el fondo, lo que necesito buscar es el valor, es cuántas veces debo multiplicar 2 por sí mismo, duplicar el valor, para llegar a 9.054. Eso es una ecuación simple que la resolvemos con logaritmo de esa división que hicimos recién en base de 2. Entonces aquí me dice que para esa ganancia yo puedo duplicar la señal a partir del ruido hacia arriba 13 veces. Y obviamente, si empiezo a llenar esta tabla hacia abajo, va bajando el rango dinámico. ¿Por qué? Porque el ruido va bajando, que es una de las partes de la relación que es una de las partes para calcular el rango dinámico, va bajando, pero si se fijan en el porcentaje que baja el ruido, de 7 a 6,34, es mucho menor que el porcentaje que baja el full wave, que es la parte de la señal. Entonces la señal baja mucho con respecto al ruido, y eso hace que vayamos perdiendo rango dinámico. Y llegamos a este punto, que es donde se activaba en esta cámara específica la conversión de alta ganancia, High Conversion Gain, y tuvimos un salto hacia arriba del rango dinámico. ¿Por qué pasó? Porque en este caso el descenso en el full wave es súper chiquitito, pero el descenso en el ruido es muy significativo. Eso nos ayuda a tener nuevamente un rango dinámico importante. Y así completamos el resto de la tabla. Y solamente esto ya, hacerlo más rápido. La ganancia relativa tiene que ver cuántas veces estoy duplicando o cuadruplicando, cuántas veces estoy multiplicando la ganancia inicial, la ganancia nativa, por decirlo de alguna forma, que sería 3,99 ADU, electrones por ADU. Bueno, si lo divido por sí mismo en la misma ganancia, si lo llevo, por ejemplo, divido 3,99 en 2, aquí tengo casi el doble de la ganancia. En las cámaras DSLR esto es fácil porque uno pasa de ISO 100 a ISO 200, eso está estandarizado, ISO 100 a ISO 200, y yo sé que estoy duplicando. Tengo una ganancia relativa de 2. Cada vez que yo duplico el ISO en una DSLR, estoy duplicando la ganancia relativa. O si disminuyo el ISO, también pues, estoy cortando a la mitad la ganancia. En las cámaras dedicadas de astrofotografía no hay una relación tan directa, entonces hay que calcularlo. Entonces, por ejemplo, aquí en la ganancia inicial, nativa, digámosle, teníamos casi 4 electrones por ADU. En este punto, en que necesitamos 2 electrones por ADU, estamos en el doble de la ganancia. Cuando necesitamos 1 electrón por ADU sería cercano a 4, y así completamos la tabla. Entonces la idea es que si alguien hace el análisis de sensor, puede entender cada uno de estos parámetros que estamos aquí. Y la ganancia relativa es solamente, es la ganancia relativa, pero calculada en decibeles. Si alguien quiere conocer la fórmula, es 20 por el logaritmo de base 10 de ese valor. Nada más. Si comparamos el resultado que me dio el análisis de sensor de ChartCAD, vemos que estos valores que están acá
son los mismos que calculamos recién. Entonces, la idea es que sepamos principalmente por qué se reduce el full well y por qué, cómo eso afecta también en el rango dinámico. ¿Y qué es el rango dinámico? Volvamos a la presentación. ¿Qué ganancia usar? Bueno, más o menos lo había dicho ya. Tenemos que hacer un buen balance entre el rango dinámico y el read noise, que va a bajar cuando aumentemos la ganancia, pero vamos a perder rango dinámico. Entonces tenemos que balancear las dos cosas. Como sugerencia, recomendación, igual siempre hay que ver caso a caso, pero a grosso modo, uno puede decir que en objetos de alto rango dinámico, por ejemplo, que dentro del mismo encuadre tengamos zonas súper brillantes y tengamos zonas muy oscuras, porque no sé, hay un fondo, hay una zona que no hay nada de señal, solo fondo, y hay otra parte que tenemos mucho brillo, un objeto bien generoso en términos de fotones. Lo ideal en ese caso sería optimizar el rango dinámico. Y por otro lado, si tenemos objetos que son súper tenues, como vamos a tener tan poca señal en ese objeto, tratemos de bajarle el ruido para tener una buena relación señal-ruido en la captura que estamos teniendo. Como una recomendación rápida. Ya, vimos 3 conceptos entonces. ¿Alguna consulta con respecto a estos 3? Dejo la palabra antes de que ya retomemos el camino que veníamos trayendo la semana pasada. Felipe, Te escucho. cuando dices optimizar el rango dinámico, significa bajar la ganancia. Tal cual. Ya. No necesariamente, porque, como te digo, es bueno conocer la cámara. Voy a volver acá. La QHI 163. Y hay varias cámaras donde el descenso del ruido es más o menos lineal, no hay un salto importante, grande. Entonces eso lleva a que cada vez que yo aumente la ganancia, el rango dinámico, como se ve en esta curva, siempre va a bajar. Siempre va a bajar. Ahora, si tienes una cámara que tiene este modo de conversión, High Conversion Gain, como la 294, en este caso, subir la ganancia, por ejemplo, de 100 a 120, me va a dar más rango dinámico. En ese punto en especial, voy a recuperar rango dinámico. Entonces, por eso digo que este punto de la cámara, para esta cámara en particular, es un punto súper bueno porque tengo prácticamente el máximo de rango dinámico y el mínimo de ruido. Vale de algo que yo, desde este punto, ganancia 120, vale de algo que ocupe ganancia 100, 200 o más, muy poco, porque la mejora en el read noise ya no es tan considerable. Prácticamente nos mantenemos siempre en el mismo valor, pero por otro lado, vamos perdiendo mucho rango dinámico. Entonces, ir más allá desde este punto para adelante no tiene mucho sentido. Es más complejo en este tipo de cámaras con curvas lineales, porque justamente aquí hay que decidir, ¿me mantengo en un gain más bajo para tener más rango dinámico o lo subo un poquito? ¿Cuánto? Ahí uno tiene que hacer prueba y definirlo. ¿Sí? Ya, seguimos entonces. Obviamente al final queda todo el tiempo para hacer más preguntas al respecto. Repasemos, esto fue lo último que vimos la semana pasada, que hablamos de ruido, que hablamos de señal, cómo combinar el ruido y finalmente cómo se combinaban todos los ruidos. Estamos hablando del read noise y del shot noise, y el shot noise que está asociado a todas las señales disponibles, está asociado al objeto, está asociado a la contaminación lumínica e incluso a la corriente oscura. Este es un ejemplo en particular
pero que nos dice que si nosotros tomamos exposiciones más largas, vamos a reducir mucho el ruido. Aquí hay dos curvas. Una, la única diferencia entre estos dos sistemas, porque aquí estamos hablando de sistemas completos, es que aquí en la curva amarilla teníamos un read noise más alto. Y eso nos genera, para lights muy cortos, nos genera más ruido. Pero a medida que vamos tomando exposiciones más largas, finalmente el read noise pasa a segundo plano y se vuelve una sola curva. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, partamos. Esto es lo que les acabo de decir. Apilado. Lo anterior fue lo que pasaba en una sola imagen. ¿Qué pasa cuando apilamos? Entonces, vamos aquí a poner un ejemplo de qué pasa si apilamos dos imágenes, que tienen que ser diferentes. Dos imágenes del mismo objeto, pero obviamente el ruido va a tener sus variaciones correspondientes. En el apilado, para explicarlo así como bien fácilmente, uno suma las dos señales y después las promedia para tener el resultado final. Pero en este caso tenemos dos imágenes que tienen señal de 100 y ruido base de 10. Es decir, la relación señal-ruido de cada una de las imágenes por sí solas es de 100/10, ¿cierto? Hacemos el apilado, combinamos las dos señales. Entonces, en el apilado tenemos ahora una señal de 200. ¿Qué pasa con el ruido? Recordemos que el ruido, nuevamente, lo mismo que vimos con el binning. El ruido no se suma linealmente. En este caso, si las dos imágenes tienen un ruido de 10, sería 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, 200, y a eso le sacamos la raíz cuadrada. En este caso tendríamos entonces un valor hipotético de 14,1 electrones de ruido. Por lo tanto, las imágenes por sí solas tienen una relación señal-ruido de 10, y el apilado de dos imágenes tienen una mejora de eso y nos llevan a una relación señal-ruido de 14,1. Entonces, obviamente el apilado va a tener menos ruido que la imagen por sí sola, y lo que está haciendo el apilado es sumar señal, la señal va a ir aumentando linealmente y el ruido va a ir aumentando también, pero no tan rápido como la señal. Entonces ahí la relación de señal-ruido se va haciendo más grande. Esa es la gracia del apilado. Acá hay un ejemplo. Si apilo dos imágenes, incremento la relación señal-ruido en este valor, 1,41. Si apilo 10 imágenes, el incremento en la relación señal-ruido va a ser de 3,16. Si apilo 100 imágenes, voy a aumentar 10 veces la relación señal-ruido. Finalmente, la relación que hay acá es que voy a aumentar, ¿cuánto voy a aumentar la relación señal-ruido? En la raíz cuadrada de la cantidad de imágenes que esté apilando. Esa es la regla. Si se fijan, obviamente, entre más imágenes voy apilando, más voy aumentando la relación señal-ruido, pero como también es una curva que está relacionada con la raíz cuadrada, el crecimiento cada vez es más difícil. Entonces, pasar de 0 a 100, o de una imagen a 100, tenemos una pendiente aquí muy, muy grande de beneficio, pero a lo mejor pasar de 600 imágenes apiladas y sumarle 100 más, ya no vamos a ganar tanto. Ahí hay que ir viendo cuánto tiempo tiene uno disponible para sacar fotos. La gran pregunta. Dado un setup de astrofotografía, ¿qué vamos a considerar? Tratar de considerar todo. La cámara, el telescopio, los filtros que estemos usando, la escala de Bortle del cielo que estamos sacando una foto, tenemos un tiempo específico para capturar, y sabemos que vamos a apilar también. ¿Qué ajuste de cámaras deberíamos usar? Y para responder esto, Robin Glover
bueno, hay varios lugares donde está esta información y siempre se llega de la misma forma. Y es que viendo un par de ecuaciones bien sencillas. Consideremos que tenemos read noise, tenemos t como tiempo total de integración. Este va a ser el tiempo total de cada sub, la duración de cada sub, la cantidad de sub n. P va a ser la contribución de electrones, D va a ser la corriente oscura, estos dos últimos valores en electrones por píxel por segundo. Entonces, dado esos parámetros, ¿cuántos electrones voy a tener en cada sub por contaminación lumínica? Va a ser el valor de contribución por segundo multiplicado por la duración del sub. Súper sencillo. Lo mismo pasa con la contribución de electrones por corriente dark current, este es el DC, corriente oscura. La contribución por segundo por la cantidad de segundos que dura el sub. También, como dijimos la semana pasada, el shot noise es la raíz cuadrada de estas señales. Por lo tanto, el shot noise de la contaminación lumínica va a ser la raíz cuadrada de este valor. El shot noise por la corriente oscura va a ser la raíz cuadrada de ese valor que vimos acá. Y por lo tanto, en base a eso podemos escribir la fórmula del ruido total de cada sub. ¿Cuál es el ruido total de cada sub? ¿Cómo sumamos los ruidos? Ruido 1 al cuadrado, que sería read noise al cuadrado, más ruido 2 al cuadrado, que es el shot noise. Como va al cuadrado, en el fondo la raíz con el cuadrado se van, me dejan solo eso, y tenemos ruido 3, también al cuadrado, y que está relacionado con la corriente oscura. ¿Cuál es el ruido total del apilado? La duración del sub, todos estos parámetros que dependen del tiempo, vamos a cambiar de la duración del sub al tiempo total de integración. Y el read noise no depende del tiempo de integración, pero sí depende de la cantidad de imágenes que tengamos. Así queda la fórmula del ruido. Otra forma de escribir ese ruido total es el ruido, esto es lo mismo que tenemos, el ruido de cada sub multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad de imágenes que tengamos en el apilado. Esto es lo más complejo que en términos de ecuaciones que vamos a ver, así, ¿no? No tan, aquí hay solo un dato. En la cámara perfecta que veíamos la semana pasada, ¿cuál sería el ruido total de la cámara perfecta? No tendríamos read noise, así que esto sería. No tendríamos corriente oscura, así que esto sería. Solo nos quedaríamos con la contribución del shot noise por la contaminación lumínica. Eso es un dato, se repara paréntesis. Según esa fórmula, si nosotros graficamos esto, voy a explicar cómo se arma este gráfico. Definimos acá unas condiciones para hacer fotografía. Y puse un filtro de 3 nanómetros para hacerlo bien exigente y que las curvas se separaran harto y se pudieran observar. Pero finalmente, si tenemos filtros que dejen pasar más luz, las curvas van a bajar un poquito, pero el efecto es el mismo. ¿Cómo se arma este gráfico? Se considera un tiempo, para este ejemplo, un tiempo máximo de captura de 1 hora, 3.600 segundos. Entonces, esos 3.600 segundos yo lo puedo dividir en lights de 10 segundos, serían 360 lights. En lights de 100 segundos, serían 36 lights. O en lights más grandes. En el fondo, el valor de acá abajo es la duración de cada light que voy a tener durante este tiempo de adquisición fijo. Y para eso vemos que si sacamos fotos muy cortitas, tenemos mucho ruido. Principalmente, como lo habíamos visto en el gráfico anterior, de la imagen única, principalmente esto se debe al ruido de lectura, que nos está pesando mucho. Pero a medida que empezamos a exponer y empezamos a tener lights más largos, el read noise
se va haciendo cada vez más insignificante y finalmente vamos a llegar, estas dos curvas van a acercarse mucho, y esto va a ser principalmente shot noise, que es el único ruido con el que vamos a tener que lidiar finalmente para exposiciones más largas. Creo que mencioné todo esto. Los gráficos convergen a un valor, prácticamente el mismo valor. Si tenemos un read noise más alto, vamos a tener que tomar subs más largos, o nos vamos a demorar un poco más en llegar a este punto óptimo. Pero obviamente también, como lo veíamos con el read noise, o sea, con la ganancia, cuando decíamos, ¿vale la pena subir más la ganancia si el read noise ya no baja tanto más? Va a ir bajando, pero muy poquito. Es muy marginal lo que ganamos. Aquí pasa lo mismo. Vamos a llegar a un punto de la curva en que vamos a decir, ¿vale la pena pasar de un light de 5 minutos a uno de 10? A lo mejor mi equipo no llega a 10. ¿Debo sufrir y debo tratar de conseguir otra montura para lograrlo? Pareciera que no. No, parece que no vale tanto la pena. ¿Qué efecto tiene la contaminación lumínica? Tenemos tres curvas acá. La contaminación lumínica, si vemos que la curva que está más arriba es el ruido total, esto es en el apilado, quizá no lo mencioné en el anterior. Estos gráficos que empezamos a ver ahora es en el apilado. También, en el caso de un vortel bajito, vamos a tener mucho porcentaje de ruido con respecto al fondo. Y en el vortel más alto, el ruido va a ser súper bajito. El porcentaje de ruido con respecto al fondo. Pero lo habíamos mencionado también la semana pasada. No nos quedemos solo con los porcentajes. Por ejemplo, aquí grafico lo mismo, pero ahora en términos en electrones, no ruido en electrones, no porcentaje sobre el fondo. Y vemos que el que tiene menos ruido, una magnitud de ruido menor, es el cielo más oscuro. Entonces, tenemos más electrones de ruido en un vortel más alto, pero como la señal de fondo es tan alta, el porcentaje de ruido finalmente es chico. Manejemos esa información. El porcentaje de ruido en un cielo oscuro es alto, pero finalmente el ruido total, la magnitud de ruido total es bajita. ¿Qué efecto tienen los filtros en el apilado? El mismo que tiene el tipo de cielo. De hecho, es una consulta que hizo Felipe la semana pasada sobre si era homologable el efecto del filtro con respecto al cielo, y sí lo es. Porcentaje de ruido con respecto al filtro, el filtro que es más estricto, que deja pasar menos luz, para el que nos va a dar un ruido más alto, porcentaje de ruido más alto, pero si vemos la magnitud en electrones, es el que nos da un ruido más bajo en términos de electrones. Última ocasión, según el enfoque que nos da Robin Glover, considerando el read noise, considerando la contaminación lumínica, la contribución por contaminación lumínica, y eso involucra la razón focal del telescopio, la eficiencia cuántica, el tamaño del píxel y el filtro que estamos usando. Todos esos parámetros nos van a dar un valor de contribución de contaminación lumínica. Y aquí hay una constante que le agrega. La ecuación que propone Robin Glover para la duración óptima de cada sub es esta que se ve acá, donde tenemos que esa duración de cada sub es directamente proporcional al read noise, al cuadrado del ruido de lectura. O sea, entre más ruido de lectura,
va a aumentar mucho nuestro tiempo de exposición óptima, y es inversamente proporcional al tipo de cielo con el que estamos, a la contribución de electrones. Entonces, un cielo con más contaminación lumínica, nos vamos a demorar menos en llegar a su mejor performance. Y este valor C es una constante que le agrega, que viene de esa fórmula que está ahí, que nos da una tabla para usar más fácil la fórmula, donde nos dice que si nosotros queremos tolerar un 10% de ruido, el valor de C debe ser de 5. Un 5% de ruido, el valor de C debe ser de 10. Entonces, finalmente, él resume todo y lo hace depender de estos dos valores principalmente: red noise y contaminación lumínica. Si alguien tiene curiosidad, perdón, salí de aquí. Denme un segundo. Si alguien tiene curiosidad, está el desarrollo de la fórmula para que sepan de dónde sale. Y aquí hay un ejemplo con estos parámetros, con estos tipos de cielo y con estas razones focales. Aquí está la recomendación del sub. Sabemos que para Portal 9, con un filtro RGB y con una razón focal muy baja, necesitamos un décimo, un quinto de un segundo para tener el mejor resultado que nos puede dar ese cielo. En cambio, en un Portal 1 se pone más exigente la cuestión. Si ustedes quieren probar esta fórmula, calcular un par de cosas, hay un sitio también de ChartCap, va a ir el link aquí, lo vamos a ver, que es un calculador de esa contribución de la contaminación lumínica. Elijo un Bortle, por ejemplo, Bortle 7. Digo que mi razón focal es 5, 5,6. El tamaño de mi píxel. La eficiencia cuántica de mi cámara. Me pregunta si estoy usando cámara monocromática o cámara color. Y si estoy ocupando algún filtro en particular. Por ejemplo, de RGB. Dado esos parámetros, me dice que esa es mi contribución de electrones por píxel por segundo por la contaminación lumínica. Entonces podemos tomar este valor, podemos tomar el valor del red noise que me da el fabricante o que calculé por el análisis de sensor y hacer la fórmula y tener una sugerencia de valor óptimo de su. ¿Alguna consulta con respecto a este método? Voy a seguir. ¿Qué pasa si voy más allá del tiempo que me recomienda esta fórmula? Nuevamente nos encontramos con esta situación de que aumentar mucho nos da una ganancia marginal, así que no vale mucho la pena, a menos que no queramos sacar sub de un segundo, como nos salía ahí en un resultado, y podemos hacer un sub más largo para no tener tantos likes. Pero tener menos duración que esa recomendación sí nos va a generar un poco más de ruido en el stack, y eso va a ser más notorio. En el fondo es una curva que hemos visto ya varias veces. Al principio tiene una caída grande y llegamos a un valle en que las cosas parecieran estancarse. Voy a tratar de ir un poquito más rápido aquí. Surgen algunas dudas con esta ecuación. Es una ecuación que encuentran en un plugin de Nina, si no me equivoco, o que en una versión de Nina anterior estaba la ecuación implementada. Es una ecuación muy conocida, pero cada vez que yo la he visto en distintos foros, se generan algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué dudas genera? Nos dice cuál es el impacto que va a tener el apilado. Si se fijan, estamos dependiendo del red noise,
la contaminación lumínica, pero nos dice cuánto tenemos que exponer, cuántos subs tenemos que sacar. Entonces, esa pregunta se repite mucho en los foros. Además, estos resultados que nos traigan en condiciones extremas, de tomar subs de 1 segundo, o si extremamos mucho las condiciones y ponemos filtros muy restrictivos, podríamos llegar, y estamos en un Bortle 3 con filtros restrictivos, con una razón focal grande, podríamos llegar a tener una recomendación de sub de 2000 segundos, yo lo he visto calculado, para situaciones que se pueden llegar a dar. Entonces, hay valores que son extremos y que no se explican muy bien con la fórmula, cómo abordarlo. Y esto también me parece importante. En los porcentajes de ruido, porque yo puedo decir, ok, para calcular mi tiempo de exposición, voy a decir, ya, voy a tolerar un máximo de 10% de ruido. Pero como vimos hace un par de diapos, el 10% de ruido no pesa lo mismo en un Bortle 9 u 8, que de hecho va a ser muy fácil lograrlo, no pesa lo mismo que en un Bortle 1 o 2. De hecho, vimos también un ejemplo la semana pasada en que teníamos la misma captura del mismo objeto en 2 cielos distintos, un cielo más contaminado y otro más limpio. Teníamos menos ruido en el cielo más contaminado, pero una relación señal-ruido menor. Se invertía todo en un cielo más limpio. Teníamos más ruido, pero una relación señal-ruido mayor. Entonces, basarnos en cuánto ruido queremos aceptar tampoco es tan intuitivo, porque no va a ser el mismo porcentaje en distintos cielos. Y por último, no considera un comportamiento que tienen los equipos, el comportamiento real. Y aquí, perdón, me refiero a la transmisión de LOTA, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que pueden generar cambios. Porque, por ejemplo, yo tengo un OTA, un Newton F4 con una apertura y una longitud focal específica. Lo único que me dice que sea F4 es esta relación entre apertura y largo focal, pero no me dice cómo se van a comportar a lo mejor los espejos de ese OTA, que a lo mejor no tienen una reflectividad del 100%, sino que tienen una reflectividad del 90%. Tenemos 2 espejos, así que ya en 2 espejos perdimos prácticamente el 20% de la señal, más la interferencia que puede causar la araña que tienen estos telescopios al principio, que en el fondo reducen la apertura efectiva del telescopio. Entonces, finalmente, si hacemos el cálculo considerando todo eso, nuestro telescopio a lo mejor ya no va a ser F4, sino que va a ser F5 o quizá más alto. Entonces, eso podría llevarnos también a tener valores no tan adecuados a lo que buscamos. Entonces, Felipe, hay un segundo... Escucho. cuando tú dices que no se consideran varios aspectos y hay Sí. dudas y qué sé yo, Sí. tampoco está considerado digamos, el nivel de señal que tiene el objeto que estamos capturando. No, es otra de las cosas que queda afuera. ¿Por qué es difícil? Pero es importante según tú, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver ahora que viene un segundo enfoque que se basa en el nivel de señal ruido. De hecho, ya déjame pasar eso al tiro. Que finalmente la relación señal-ruido va a ser muy descriptiva de la calidad de nuestra imagen. Desde ese punto de vista, nosotros podemos enfocarnos en la señal, mejorar la señal de distintas formas, teniendo más eficiencia cuántica, aumentando la apertura, o podemos enfocarnos en la parte del ruido, que es lo que hace el enfoque de Robin Glover. Solamente se enfoca en el porcentaje de ruido y en tratar de minimizarlo. Entonces, claro, la señal es la otra parte del
de la película que no estamos viendo. Y que sí incorpora este segundo enfoque del que vamos a hablar ahora. Ahora, ¿cuál es el problema? Creo que lo noté aquí. No todavía. ¿Cuál es el problema de incorporar la señal en la ecuación? Es que tenemos distintos tipos de objetos, todos con brillos distintos. Entonces, ¿cómo incorporamos ese valor en la ecuación? Y de hecho, este método no está basado en una tabla con ecuaciones, pero la idea es usar un software, vamos a ver acá, una aplicación. Veámoslo, veámoslo. Vamos a llegar a eso. Primero, ¿qué es la relación señal-ruido? División. Simplemente el cociente entre la señal que estamos obteniendo y el ruido. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, podemos mejorar, como mencioné recién, cualquiera de las dos partes de esta relación. Podemos incrementar la señal o podemos disminuir el ruido para tener una mejor imagen. Y además nos permite hacer comparaciones fáciles entre imágenes que a lo mejor yo veo una imagen que es muy oscura, pero que tiene el mismo señal, la relación señal-ruido que una imagen que es más brillante. Entonces puedo saber que son relaciones, que son imágenes similares. Si la imagen oscura yo le aumento el brillo, voy a verle igual que la imagen que ya es brillante. Entonces permite hacer comparaciones simples. Esto lo veíamos, este es el ejemplo que veíamos la semana pasada, en que calculábamos a partir de una captura, esto es un dato real, calculamos cuántos electrones nos estaba dando el objeto, calculamos todos los ruidos y finalmente teníamos la relación señal-ruido que tenía para ese objeto en particular. Acá hay otro ejemplo, finalmente lo que dice acá en la primera imagen, espero que se alcance a ver bien. O sea, yo sé que no se ve bien porque hay mucho ruido. Esto dice que tiene una relación señal-ruido de 1:1 porque el ruido de esta imagen es igual a la señal. Y en este caso no vemos nada. Si vamos aumentando la relación señal-ruido, vamos viendo que la imagen va apareciendo, va surgiendo de ese fondo borroso. Entonces, ¿por qué es complejo de integrar la señal-ruido en una ecuación? Lo que dije recién. Hay distintos tipos de objetos que estamos fotografiando, entonces es difícil tener el dato. ¿Cuántos fotones está emitiendo? A lo mejor existe una librería de eso, pero no la conozco. ¿Cuántos fotones emite M42 en el núcleo, por ejemplo? ¿Y cuántos fotones emite en las partes externas? No sé. Cada punto de la imagen va a tener una relación señal-ruido. Y aquí la idea es concentrarse obviamente en las áreas más tenues de la imagen, porque si mejoramos la señal-ruido en esas partes tenues, sabemos que la parte más brillante ya está resuelto el tema. Entonces, ¿cómo podemos usar los datos? ¿Cómo podemos incorporar la señal en este cálculo? Usando el mismo análisis que vimos recién, pero con nuestra imagen. Tomamos un light, vamos a un punto tenue del objeto que estamos capturando y podemos calcular cuánta señal tenemos ahí. De la misma forma que calculamos acá, voy a volver un poquito. De la misma forma que llenamos este cuadro, vamos a hacer este método. Vamos a medir los SADUs en una parte que tengamos solo fondo, una parte que tengamos un poco de señal, vamos a medir cuánta señal tenemos en los darks, etc. Y con eso vamos a llegar a un valor de señal-ruido en una sola toma, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho de cómo crecía la relación señal-ruido con el apilado? La cantidad de imágenes, la raíz cuadrada de la cantidad de imágenes era cuánto iba a mejorar la relación señal-ruido. Entonces, con esa misma fórmula, podemos definir que
si tenemos una relación señal-ruido en la imagen, que la medimos, y tenemos una relación señal-ruido a la que queremos llegar, lo podemos calcular la cantidad de sub con esta fórmula súper sencilla. Aquí hay una herramienta, y esta es la herramienta que yo les mencionaba, que finalmente es lo mismo que el Excel de Craig Start, donde vamos a poner los valores en ADU que nos da la imagen. Vamos a medir el ADU de la imagen en una parte donde no haya fondo, y vamos a poner este valor acá. Luego vamos a medir el ADU en la imagen en una parte en que el objeto sea tenue y que sea la parte que necesitemos rescatar. Lo vamos a poner acá. Medimos en el dark, en el bias. Aquí podemos hacer bias solamente para tener este dato. Ponemos la ganancia de la cámara en electrones por ADU. Ponemos el rate noise que tenemos en la cámara, que la idea es haberlo medido, o lo vemos lo que nos pasa el fabricante. Y decimos aquí a qué relación señal-ruido queremos llegar en ese punto. Puedo decir, no sé, quiero llegar a 20 señal-ruido. Y esta herramienta, que es una herramienta web, nos va a decir, bueno, esa medición tenemos que hacerla, y hay que hacerla in situ, en el cielo en que vamos a sacar la foto, y yo pongo aquí cuántos segundos usé para hacer esa medición. No necesariamente tiene que ser el tiempo que estamos considerando. Puede ser un light más corto, si es solamente para medir cuál es la contribución del objeto. Aquí podemos definir una cantidad de exposiciones como máximo. Yo no quiero sacar más de 200 fotos, pero en el fondo es para graficar acá. Y aquí me dice que para estos parámetros que se cargaron por defecto en la aplicación, necesitaría 630 subs para lograr, de 60 segundos, para lograr esa relación señal-ruido. Son 10 horas de exposición. Ahora, si yo tuviera un sub más largo, por ejemplo, de, no sé, 5 minutos, ya son 127, si lo ven acá abajo, 127 exposiciones o subs, con el mismo tiempo o con un tiempo muy similar de exposición total, vamos a lograr llegar a esa relación señal-ruido. Entonces, vuelvo a la presentación. Felipe, Cuéntame. disculpa que justo tuve que salir. ¿Cómo calculas los ADU del background o del objeto de una foto particular? Sí, eso se puede medir de dos formas. O sea, mira, tengo abierto aquí justamente para eso. Tengo abierto aquí PixInsight. Cuando nosotros pasamos el puntero en PixInsight, denme un segundo, en una imagen, y déjenme por qué no se ve lo que yo quiero ver. Esto es lo que quería ver, ¿por qué no lo veo aquí? Aquí está, que volvió. Cuando yo paso el puntero por acá, esto es una imagen monocromática, veo el valor de luminosidad, ¿cierto? Me dice en qué posición estoy, X, Y, y me dice un valor de luminosidad, que es el valor K. Ahora, yo quiero leer ese dato, no en un rango de 0 a 1, sino que lo quiero leer en el rango de ADUS que me da mi cámara. Entonces, voy a los procesos, voy a la opción de opciones de lectura, Readout Options, y espero que se vea bien acá, y selecciono la segunda opción acá al lado. Y aquí puedo
tengo distintos valores máximos, pero están relacionados a valores binarios. Entonces, puedo tener 14 bits con los 16.384 opciones que da esta cámara en particular. Pues si tiene una cámara de 12 bits o de 16 bits, eligen lo que corresponda. Yo elijo 16 bits, aplico, y ahora, si te fijas, tengo el valor K que me está entregando acá, lo está entregando en un rango de 0 a 16.300. Entonces, ahí tengo un valor de ADU, derechamente. Puedo medir a ADU en un punto específico. Entonces, yo veo que aquí tengo fondo y tengo 500, 580, 500. Es variable, depende de dónde ponga el puntero. Una buena idea sería hacer una pequeña preview en lugar de fondo y ver la estadística. La estadística de este preview, preview 2, dice que la media en esta foto es de 608. La media tiene un buen valor de el promedio de ADU que hay en esta zona. Pero en la media estáis considerando estrellas. Tendría que ser una preview solamente de fondo. Es que aquí tengo, es parte de lo que hay. Puede hacer una previa solo de fondo. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Por ejemplo, aquí preview 3. Y voy a estar en un valor muy parecido. Bueno, Ese va a ser mi valor de ADU del light, del fondo. Luego ocupo lo mismo en una zona tenue del objeto, por ejemplo, por aquí. Subí a 620 ADU. Y de esa forma mido también el dark, mido también el bias e ingreso esos datos en la aplicación. Más los datos de ruido, lectura y de ganancia. Y esta aplicación nos va a dar una idea de cuántas exposiciones tenemos que hacer para conseguir un nivel de señal ruido específico. ¿Cuál es la ventaja de este método? Bueno, se centra en el dato más importante al momento de evaluar una foto, que es la relación señal-ruido. Esa captura, como una captura real, en las condiciones que vamos a sacar fotos, está considerando inmediatamente el tipo de cielo, las capacidades de la cámara, todo está metido en esa medición. Como sí considera el apilado en esta oportunidad, sabemos cuánto tiempo nos podemos demorar en lograr un objetivo específico, o si no lo vamos a lograr porque no tenemos tanto tiempo. Nosotros vamos a definir qué parte de la imagen queremos rescatar, cuáles son las partes tenues, y ahí hacer las mediciones para mejorar la imagen. Y eventualmente uno puede, en base a cálculos, puede compartir información. Por ejemplo, uno puede llegar a determinar cuántos fotones emite un objeto por segundo y hacer con eso un cálculo sin haber hecho una toma. Eso es más para generar una base de datos colectiva, pero se podría llegar a hacer. ¿Cuál es la desventaja de este método? Es que hay que ir al lugar, sacar la foto, hacer la medición, entonces probablemente vamos a perder un rato de captura al inicio de la noche para lograr el dato que necesitamos. Y eso, son conclusiones muy generales. Hasta ahí llegó esta clase. Quiero saber si tienen alguna duda al respecto. Felipe, ¿vas a subir este video? Sí, todos los videos se suben, Felipe. Descárgate, lo va a subir a una, Sí.
a un canal de YouTube. Ahí están todos los videos de las charlas que se han dado, incluidas estas La de la dos. semana disponibles. pasada. La de la semana pasada ya está en el Sí. canal de YouTube. Eso ya está ya. Sí. Ya, yo primera vez que vengo a esta taller, entonces me perdí el de la semana pasada. Entonces me gustaría mucho verlo. Entonces, me pareció muy interesante. No sé si tienes el link. ¿Perdón? Está subido el PowerPoint y la presentación que hizo Felipe, lo que te está explicando Pablo. A las dos subidas. Sí, sí, sí. Bueno, El PPT lo mandamos en PDF la semana pasada, hace un par de días. Y la presentación también la mandaron por correo. Mandaron el link de la presentación en YouTube. Pero si no, busca el canal en YouTube, el canal de Achaya, y va a llegar directo. el canal de Sí, Chaya. Ah, el canal de Achaya. muchas gracias, profesor. Eso. Esta segunda parte obviamente también va a tener un PDF correspondiente. Al final del PDF van todas las referencias, son hartas referencias, como para leer mucho rato y estudiar y profundizar. Así que los invito a profundizar más en este tema que es bien entretenido. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante escucharlo. No hay de qué, no hay de qué. Gracias, Felipe, profesor. Ahí Felipe Escara te acaba de escribir en el chat la dirección del canal de YouTube. Ah, estupendo. Muchas gracias. Sí, en un par de días va a estar subido esto también, este taller. Excelente. Muchas gracias, Felipe. ¿Hay consultas, más consultas? No más que consulta, bueno, agradecer a Felipe por la excelente presentación, o sea, muy bien explicada. Es harta información, sí, es harta información Es harta información, sí. para su lugar, entonces. Oye, yo les comenté la semana pasada que me topé con este video de Robin Glover, que es con el que empecé a tomar apuntes y finalmente esos apuntes se transformaron en esta presentación. Pero es un video que vi muchas veces y creo que voy a seguir viendo un par de veces más. Porque justamente es harta información que es difícil como procesar de una sola vez. Y al final después uno quiere aprender otras cosas que se mencionan a la pasada, entonces ahí va llegando a otro. Eso genera crecimiento. Exactamente. Y hacer Investigación. Felipe, estas conversaciones también. Cuéntame. se me quedaron dos preguntas en el tintero. Dime. ¿Ya? Una es la típica, que es, ¿por qué? O sea, la típica pregunta de apilado. ¿Por qué no tomo una foto, la multiplico por 100 y la apilo? Porque ¿El tiene ruido también se multiplica por 100? Ahí. sí, no va a tener ninguna ganancia porque el ruido, como va a ser el mismo, va a crecer linealmente también. La gracia de apilar es que el ruido entre una foto y otra cambie. Y como cambia, a veces se va a sumar, a veces se va a restar, y a la larga vamos a tener esta distribución de Poisson que alguien menciona O también. sea, en el fondo la señal siempre es la misma, pero el ruido como cambia, se va Como el anulando. ruido es cada vez aleatorio. Claro, menos. Exacto. Además, los fotones no caen en los mismos píxeles, por lo tanto, también ahí uno pierde la calidad de lo que, o sea, la información que viene desde el objeto. Claro. Pero básicamente eso, si apilas las mismas fotos, la cantidad de veces que sea, el resultado final de la relación señal-ruido desapilado va a ser el mismo de la Exactamente. imagen inicial. Pareja. No Y va la a otra, ganar nada. la otra pregunta, digamos, para terminar, es estas fórmulas que tú muestras siempre hablan de un mínimo de datos, ¿cierto? Un mínimo de tiempo, es lo recomendado, de 10 segundos, dependiendo de las condiciones, qué sé yo. Pero cuando hablamos de objetos, por ejemplo, en Santiago siempre se dice que no se pueden sacar fotos de galaxias.
porque como están dentro de todo el espectro visible, se mete la contaminación lumínica ahí. Pero eventualmente uno, si ajusta estos parámetros a un nivel aceptable, digamos, no sé, un par de segundos, por ejemplo, no, habría que calcularlo, igual podría obtener señal a pesar de tener tanta contaminación. O sea, ¿se le puede ganar la contaminación manipulando todos estos parámetros? Sí, pero te va a tomar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Principalmente lo que más reduce el tiempo de exposición en ciudad es la contaminación lumínica. Porque se te va a llenar el píxel tan rápido con tanta luz que hay en la ciudad que vas a estar obligado siempre a tomar fotitos cortas. Y eso implica, una foto corta implica una relación señal-ruido baja, y todo eso es una cadena. Entonces para lograr un buen resultado con ese tipo de objetos, claro, vas a poder llegar a buenos resultados, pero exponiendo muchísimo tiempo. Recomendación, no sacar fotos de galaxia acá en Santiago, básicamente. O sea, por el ejercicio, puede Eh, ser. Yo les comparto una experiencia sin mucho cálculo. Ajá. Tomé, no me acuerdo qué galaxia, tomé una cierta cantidad de tiempo de exposición de imágenes, y después tomé muchas más y me di cuenta que podía tomar una mejor imagen con mejor resolución, menos ruido. Se puede, pero como dice Felipe, implica más trabajo, Mm. más paciencia, depende del día también, ¿no? Un montón de factores. Yo no lo descarto. Con ayuda, así, por ahí ayuda. Estos filtros UHC o SLC, que el otro, y hay otro que realmente te corta la lámpara de mercurio, de sodio, Claro. ayuda. Sí, hay que jugar. Hay que jugar. Igual los datos que tú has proporcionado hoy día son muy interesantes porque permite hacer una mejor predicción técnica. Yo lo hice solamente por método estocástico, ¿no? Una consulta. Cuéntame. Mira, lo que pasa es que la charla que estáis dando, tú hablaste de como referencia tomar la parte más tenue de una imagen, ¿cierto? Claro. Como para el tiempo. En el caso de M42, como el núcleo es muy brillante, no es como hacerlo a la inversa, que tomar como referencia el núcleo. Si bien M42 es como una imagen, entre comillas, como que es fácil sacarle fotos, pero generalmente a muchos nos pasa que se nos quema el centro. Ujú. Lo que pasa es que todo esto, estos enfoques, el de Robin Glover o este de la relación señal-ruido, apuntan a eso, a tener una buena relación entre el señal y el ruido. Obviamente el ruido no lo vamos a poder bajar nunca a cero, siempre va a haber un ruido mínimo con el cual vamos a tener que lidiar. Y por otro lado, la señal nunca la vamos a poder llevar a los topes que nos gustaría, porque vamos a quemar eventualmente varios píxeles, sobre todo en un objeto como M42. Entonces, claro, eso es otra cosa que hay que tener en consideración. Cuánta capacidad de almacenamiento de electrones tiene la cámara. Entonces, por eso, en objetos como eso, yo decía que idealmente privilegiemos, más que bajar el ruido, privilegiemos tener un mayor rango dinámico para que nos quepa bien la señal del objeto. Ahí se pueden mezclar fotos también más cortas para el núcleo y fotos más extensas con el resto Claro, del HDR. hacer HDR. por HDR, claro. Claro, es un método también. Exacto. No, claro, si Claro, lo he aplicado al HDR, pero así todo falta. O sea, y a lo mejor la foto está muy quemada, porque aplicando el HDR igual no logro, bueno, fue la que tomé hace un año atrás, y no fueron de ahora. Entonces, siempre he tenido el bichito de pelear con esa, porque sé que se puede mejorar todo, pero con paciencia. Por eso tomo estos cursos y uno va aprendiendo así con este cuento. Entonces, con el tiempo uno va adquiriendo más experiencia. Pero es una de las deudas que tengo por lo que sacar con general, M42.
por lo general uno con los objetos de espacio profundo está peleando en la parte baja. Estamos peleando, tratando de ver de dónde sacamos más electrones para aumentar nuestra señal. Pero claro, hay casos específicos como M42 en que en algunas zonas ya muy generosas, muy generoso, entonces tenemos que tener cuidado con no saturar. Claro, exactamente. Pues, gracias Felipe por tu presentación, muy buena, excelente. Felicitaciones. Felipe, una consulta, Felipe. En tu experiencia, ¿hay alguna ventaja en usar cámara a color en vez de mono? Es que es más rápido tener un resultado, ¿no? O sea, Solamente eso, ¿no? tomo con una cámara color y cuando paso el archivo a PixInsight ya tengo la imagen a color lista. Esa sería Perfecto. la ventaja. Pero Oye. claro, cuenta un poco más tener un resultado final con cámara monocromática porque hay esos cambios de filtro, porque hay que sacar uno, después el otro, después el otro, y después empezando la edición hay que hacer la combinación, etc. Pero tiene más ventaja una cámara monocromática. Felipe, una consulta. Tú nos mostraste una página con cálculos. ¿Nos deja la dirección Ah, sí, para sí, poder practicar ahí, por supuesto, sí. por favor? En este PDF van a ir todas las referencias Ah, fantástico. para estudiar y como para revisar esas páginas de Excelente, cálculo. muchas gracias. No hay problema. Gran presentación. Muy buena. Muchas gracias. Ok, si no hay más consultas, liberamos a Felipe, agradeciéndole su buena disposición y su excelente presentación en las dos charlas. Y agradeciendo a todo el resto de las personas, agradeciéndole a Felipe Cárate, que fue quien gestionó y gestiona en realidad todas las presentaciones de astrofotografía. Y agradeciéndole a quienes se conectaron, porque significa que hay harto interés. Y ese interés sería bueno que se reflejara, aquí hay varios socios, en la presencia de los socios en Pochoco. Pochoco tiene cielo que todavía, y por muchos años todavía podemos sacarle mucho provecho, y es bueno ver la presencia de socios haciendo astrofotografía. Tenemos una terraza suficientemente grande para tener, hemos tenido hasta 15 telescopios armados, 15 configuraciones antes de pandemia, y no hemos vuelto a recuperar esa presencia, y así como hay entusiasmo en aprender, este aprendizaje tiene que reflejarse después y desarrollarse en terraza, porque esto es teórico y hay que llevarlo a la práctica en la terraza, y a los que son socios y a los que no son socios, asociarse con nosotros y sacarle lustre y jugo a nuestro observatorio. Tenemos la posibilidad como única institución de aficionados de disponer de un observatorio con terraza para hacer astrofotografía, y últimamente, si no es por Marcelo Cruz, penarían las ánimas arriba en la terraza. Así que yo los insto a sacarle provecho a su membresía, haciéndose presente en nuestro observatorio y acompañándonos en las noches del año, en las horas de astrofotografía. Además se aprende mucho conversando allá, y la curva de aprendizaje se hace más rápida cuando se comparte con gente que ya ha pasado por los mismos problemas y ha logrado superarlo, y es capaz de, como lo hacemos normalmente allá, de compartir los conocimientos y esa experiencia y esos porrazos que nos hemos dado ya previamente, más que cabecearse siempre contra el muro solo, que muchas veces hace mucho más lento el superar problemas. Una consulta, Pablo. En la terraza, para la gente que no es de Santiago, ¿existe algún material para poder usar? Sí,
¿cómo se llama? Achaya tiene telescopio, las monturas hoy día están en mantención, deberían entregarlas luego. Tenemos dos CG5 Celestron, tenemos un telescopio refractor, tenemos cámara de autoguiado, tenemos colimador, tenemos una cámara de, ¿cómo se llama? De ajuste al polo, así que tenemos instrumentos para que puedan usar. Hay un telescopio instalado que es el MACE, que se puede usar también para hacer astrofotografía. Así que instrumental hay. Perfecto. Gracias. Es cosa de ponerse a pedirlo previamente con Renan, que es el que está aquí presente, que es el director de observatorio, y hay que capacitarse en el uso de los instrumentos porque son delicados, y eso requiere que se presenten en Pochoco, pónganse de acuerdo con Renan en día y hora, para que haya una capacitación en el uso de monturas, telescopios y todo el instrumental. Bien, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias nuevamente, Felipe. Y Bueno, Felipe, yo le agradezco también a todos los que, a todos los que participaron, que se conectaron, por el interés en compartir información, conocimiento. así es. Muchas gracias. Muchas Que gracias. tengan una Gracias. buena Buenas noches. semana. Que estén muy bien. Chao a Gracias, todos. Pablo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a Felipe, todos. que Gracias, estés bien. Felipe. Buenas Gracias, noches. Pablo. Gracias. Gracias por la Gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Pablo, por la invitación. ¿Sabe qué? Chao, usted. chao. Chao, chao, gracias. Chao, que tengan buenas Gracias, noches. gracias Pablo, gracias Felipe, Chao, que estén muy bien. qué Hasta luego. interesante. Un abrazo, Pablo. Alejandro, Gracias, nos Felipe. vemos. Igual para ti, que estés muy bien. Ojalá te Chao, veamos chao. luego en Pochoco. Sí, quiero ir luego, quiero ir pronto. Bueno, Así que el sábado está nublado, así que vamos a estar un rato, pero está vamos a estar de difícil. todas maneras hasta las 10, 12 de la noche más o menos. Súper. Pero habiendo el cielo despejado, nosotros estamos toda la noche ahí. Buenísimo. Así Ya. que necesito además un lugar para fotear, así que Ahí está pronto voy por ella. la casa de nosotros, así que tenemos que aprovecharla. Eso. Ya. Nos vemos. Felipe, que Chao, estés muy chao. bien. Chao.